Cálculo vectorial. El tema de hoy es funciones reales de varias variables y vamos a ver el tema de derivadas direccionales y gradientes. Mi nombre es José Luis Hidalgo González. Y vamos a comenzar con el objetivo que es comprender la derivada direccional, así como comprender el gradiente de una función vectorial mediante la resolución de ejercicios que permitan al estudiante el dominio procedimental asociado a los contenidos de este tema. Entonces, la derivada parcial de una función caracteriza la tasa de variación de la función a lo largo de rectas paralelas a los ejes coordenados. Esto es, si f es una función de las variables x y y, la derivada parcial f de x, y, describe la tasa de variación de f en la dirección del eje x, y f de y, y, describe la tasa de variación en la dirección del eje y. A continuación, se generaliza la definición de derivada parcial para obtener la tasa de variación de una función parcial para obtener la tasa de variación de una función con respecto a cualquier dirección. Esto conduce a la notación de derivada direccional. Para indicar una dirección se utiliza el concepto de vector unitario, que forma un ángulo θ radianes con la parte positiva del eje x, de modo que el vector unitario definido por u va a ser igual a coseno de θi, su componente en i, más seno de θj, su componente en j, o dicho de otra manera, sus componentes en x y en y. La siguiente figura nos muestra la representación de u, cuyo punto inicial es en el punto P, x, y en el plano xy. Entonces tenemos aquí la figura, el plano xy, el punto P, x, y, que sería este de donde inicia el vector u, que sería este representado por esta flecha. Tenemos nuestra componente en i, que sería coseno de θi, nuestra componente en y o en j, que sería seno de θ, y el ángulo que forma el vector con el eje x positivo sería θ, definido por esta flechita que está aquí, y sabemos que la magnitud del vector unitario va a ser igual o debe de ser igual a 1. Si f es una función de x y de y, entonces la tasa de variación de los valores de la función f de x, y con respecto a la dirección del vector unitario u está determinada por la derivada direccional. Si f es una función diferenciable de x y de y, entonces u va a ser, o vector unitario va a ser igual a coseno de θi más seno de θj. Entonces la derivada direccional va a ser igual a derivada direccional de la función con respecto a x, y, va a ser f de x, xy coseno de θ más f de y, xy seno de θ. Entonces tenemos un ejemplo. Para calcular la derivada direccional de la función y el vector unitario, donde la función es esta que nosotros tenemos aquí y el vector unitario es este que tenemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que derivar esta función con respecto a y y con respecto a x. Cuando derivamos con respecto a x, se consideran los valores que no tengan x como constantes. Cuando derivamos con respecto a y, los valores que no tengan y se consideran como constantes. De esta manera, si yo derivo esta función con respecto a x, este va a ser igual a 0 y este va a ser igual a 0. Solamente tengo que derivar esto que está aquí, que sería una u a la n. Entonces mi derivada sería menos 2x, como me muestra aquí esta expresión. Derivada con respecto a x de la función en el punto x, y será menos 2x. Y lo mismo sucede para f de y. Este va a ser constante, este también va a ser constante, entonces derivada de estos dos va a ser igual a 0, y derivada de esto, una u a la n, sería menos 8y. Entonces, para formar mi derivada direccional, voy a tomar el término que está en i, que sería este que está aquí, y el término que está en y. El término que está en i lo voy a multiplicar, o la componente en i la voy a multiplicar por
la componente en i de mi vector unitario, que es este que está aquí, que es igual a este que está aquí. Es decir, por ejemplo aquí si tenemos pi entre 6, vamos a tener que pi entre 6 va a ser pi es igual a 180 entre 6, pues nos va a dar igual a 30. Si nosotros le sacamos el seno a 30 nos va a dar 0.5. Para no poner 0.5 ponemos aquí un medio, y lo mismo sucede aquí con pi entre 6 coseno. Coseno de 30 nos va a dar igual a 0.866, que es equivalente a esta expresión que está aquí, ¿sí? Entonces, multiplicando este vector unitario por estas dos componentes de mi función derivados con respecto a x y con respecto a y, esto se va a ver de la siguiente manera. Tenemos menos 2x que se multiplica por un medio de raíz de 3 por i, más mi componente en j, que en este caso sería la derivada con respecto a y, sería menos 8y, que multiplica un medio por j, que es este término que tenemos aquí. Simplificando la ecuación, pues nos queda de esta manera y sería nuestro resultado. La derivada direccional puede expresarse como el producto punto de dos vectores, como la siguiente ecuación. Tenemos aquí un vector, ¿sí?, con su componente en i, su componente en j, y el otro vector que se compone en este caso de su componente en i, su componente en j. Entonces tenemos aquí un puntito que representa el producto punto de este vector por este vector. Entonces la derivada direccional se va a expresar de esta manera también, es decir, la multiplicación de producto punto de dos vectores, este vector y este vector que tenemos aquí. Entonces la función vectorial del miembro derecho es una función importante y se denomina gradiente de la función f de las dos variables x y y. El símbolo para el gradiente de f es delta f, donde delta es la letra griega delta, mayúscula invertida y se lee como del. En ocasiones se emplea la abreviatura graph para gradiente. Entonces tenemos un ejemplo aquí. Se nos pide ya la derivada direccional para esta función que tenemos aquí. Nada más que ahora no se nos da el vector unitario. Se nos da un punto y se nos da el vector. Yo tengo que calcular el vector unitario y después multiplicarlo por la derivada de la función con respecto a x y con respecto a y. Y después evaluar esa función en el punto 1, pi sobre 2. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación para calcular el vector unitario, ¿sí? Entonces es b sobre el módulo de b. ¿Cómo calculamos esto? Pues bien sencillo. Elevamos este valor al cuadrado y lo sumamos con este valor elevado al cuadrado y le sacamos la raíz. En este caso sería 9 más 16, sería 25. La raíz de 25 pues serían 5. Entonces el vector unitario sería 3 en i dividido entre 5 y 4j dividido entre 5, que va a ser igual a coseno de teta i más seno de teta j. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué son estas? Pues es la derivada de esta función con respecto a x y la derivada de esta misma función con respecto a y. Entonces tengo que derivar esto, donde en la primera ocasión, cuando voy a derivar con respecto a x, esto es variable y esto es constante. ¿Qué quiere decir que es constante? En este caso es como representa como un número. Entonces solamente tengo que derivar esto, que sería una u a la n. Entonces la derivada de esto sería 2x multiplicado por seno de 2y, como se muestra aquí. Y luego derivar esta misma función, pero con respecto a y. ¿Qué significa? Que ahora el término que está en x va a ser constante y los términos que están en y van a ser variables. Entonces la derivada de seno es coseno de 2y. Entonces aquí u es igual a 2y. Derivada de 2y va a ser igual a 2, que sería este 2 que yo tengo aquí multiplicado por x, que es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces ya tengo yo
las dos derivadas con respecto a x, esta que está aquí, y con respecto a y. Ahora, esas dos derivadas las tengo que multiplicar por el vector unitario. Esta con la componente en y esta con la componente en j, como se muestra aquí, para tener mi derivada direccional. Entonces tenemos, por ejemplo, serían 2x seno de y, es este término que yo tengo aquí, multiplicado por ¿quién? Por 3 quintos, que es este que yo tengo aquí, más este término que es la derivada con respecto a y, sería 2x cuadrada coseno de 2y, que es este que yo tengo aquí, multiplicado por menos 4 quintos, que es esto que yo tengo aquí. ¿Ok? Y ahora aquí yo en la derivada direccional voy a sustituir mi punto 1, pi sobre 2, que serían los valores de x y de y. Entonces yo voy a poner aquí los valores de x y de y. O sea, aquí y aquí, aquí y aquí. Y eso se va a ver como esto que está aquí. Podemos comprobarlo fácilmente. Por ejemplo, x, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces tenemos aquí 2 por 1. Seno de 2y, ¿cuánto vale y? Pi sobre 2. Entonces sería seno de 2 por pi sobre 2. Y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, para realizar esta ecuación, tenemos que notar lo siguiente. Si yo divido este 2 entre este, va a ser igual a 1. Entonces solamente tengo que calcular el seno de pi. Entonces, el seno de 180 va a ser igual a 0. Entonces, como va a ser igual a 0, eh, este término que yo tengo aquí, cuando lo multiplique por esto, va a ser igual a 0. Y todo esto que está en el corchete, cuando lo multiplique por 3 quintos, va a ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo este término del lado izquierdo va a ser igual a 0. Entonces, el segundo término es el que sí va a tener contribución a la derivada direccional de la función. En este caso, ¿verdad? Sería coseno de 100, coseno de 180, coseno de 180 me va a dar igual a menos 1. Entonces, eh, tenemos que aquí va a ser menos 1 todo esto. Y si lo multiplico por 2, me va a dar eh, menos 2. Menos 2. Y si ese lo multiplico por menos 4 quintos, eso me va a dar igual a 8 quintos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Que sería nuestro resultado final. Entonces, otro ejemplo que tenemos es este que se nos pide también hallar la derivada direccional de f de x, y, 4 menos x cuadrada menos un cuarto de y cuadrada en el punto 1,2 en la dirección del vector unitario que es coseno de pi sobre 3 más seno de pi sobre 3 por j. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, tengo que derivar esta función con respecto a x primero y tengo que derivar esta función con respecto a y. Entonces, esto me da de la siguiente manera. Si se fijan, derivada de 4 sería 0. Derivada de y sería 0. Entonces solamente tengo que derivar este término que está aquí, que sería menos 2x. Ahora, para mi derivada con respecto a y, tengo que derivar este, pero como este no tiene y, va a ser igual a 0. Tengo que derivar este, pero como no tiene y, va a ser igual a 0. De tal manera que solamente tengo que derivar este como una u a la n. Entonces este 2 que está aquí al exponente va a pasar aquí multiplicando, ¿verdad? Y dividido entre este y vamos a restarle 1 a este exponente porque así lo dice la fórmula de derivada de la u a la n y nos va a dar esto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, ya cuando tenemos esto, según la fórmula de la derivada direccional de una función con respecto a x y y, es esta que tenemos aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar la derivada con respecto a x de la función y la derivada con respecto a y de la función por los términos de coseno de pi sobre 3 y seno de pi sobre 3, como se muestra a continuación. Entonces, luego de eso, voy a evaluar en el punto eh, pi sobre 3. Bueno, voy a evaluar
aquí ya tenemos pi sobre 3, ¿verdad? Pero voy a evaluar en x igual a 1 y y igual a 2, que son este valor que está aquí y este valor que está aquí. Entonces pi sobre 3, en este caso pues sería 180, ¿verdad? 180 entre 3 sería igual a 60. Entonces yo tendría que calcular el coseno de 60 aquí y el seno de 60. Entonces, el coseno de 60 va a ser igual a un medio. Y el seno de 60 va a ser igual a 0.866. Entonces, si nosotros ponemos esos valores aquí y aquí, lo multiplicamos, en este caso, el, el coseno de 180, o sea, coseno de 60, que es un medio, por 2 va a ser igual a 1, ¿sí? 1 negativo, ¿verdad? Por este negativo que está aquí, que es este que está aquí. Y luego, ahora esto, yo lo voy a multiplicar por ¿quién? 2 entre 2 va a ser igual a 1, entonces quiere decir que aquí me va a quedar menos 0.8660. Entonces, si yo los aplico la, perdón, aplico la respectiva resta, ese valor me va a dar igual a esto que yo tengo aquí. Y bueno, ahí concluiría el ejercicio, ¿verdad? Entonces, el gradiente de una función de dos variables eh, es una función vectorial de dos variables. Esta función tiene múltiples aplicaciones importantes. Entonces, si decimos que z es igual a f de x, y, una función en x, y tal que f de x y f de y existen, entonces el gradiente de f denotado por delta f x, y es un vector, ¿verdad? Como el que se muestra aquí, ¿verdad? En este caso tenemos mi componente en x, mi componente en y, o sea, mi derivada de la función con respecto a x y mi derivada de la función con respecto a y. Entonces, en dado caso, el gradiente de f es el vector. Si nos fijamos aquí en la imagen, en el plano x, y, tenemos aquí nuestro vector, ¿verdad? Que sería el gradiente de f en x, y, en un punto, ¿verdad? En el plano XY. Entonces notemos que son tres dimensiones. Entonces otra notación para el gradiente es grad f de x, y. En la figura se puede observar, ¿verdad?, que para cada x, y el gradiente delta f x, y es un vector en el plano, no un vector en el espacio. O sea, notemos esta diferencia, ¿verdad? El gradiente es un vector en el plano x, y, no es un vector en el espacio. Notemos que hay un tercer eje coordinado en z, ¿sí? Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí, y se nos pide hallar el gradiente de esta función que tenemos aquí en el punto 1,2. Entonces, para resolver, como ya hemos mencionado, necesito derivar esta función con respecto a x y con respecto a y. Entonces, si yo voy a derivar este término con respecto a x, por ejemplo, en este caso sería y sería constante, solamente tengo que derivar logaritmo de x, y logaritmo de x sabemos que va a ser igual a 1 sobre x, de tal manera que aquí en esta primera parte sería la derivada sería 1, sería y, perdón, sobre x, más, notemos que aquí también eh, tiene x y tiene y, entonces solamente se deriva el término que es x. Derivada de x a la 1 va a ser 1. Entonces esto va a estar mostrado aquí, derivada con respecto a x en la función, ¿sí? Y ahora tengo que derivar esta misma función, pero ahora con respecto a y. ¿Qué significa? Que los términos en x van a ser constantes y los términos en y van a ser variables. Entonces, si voy a derivar y, la derivada de y va a ser igual a 1, entonces esto me va a quedar logaritmo de x como me muestra aquí. Si voy a derivar aquí con respecto a y,
X va a ser constante y Y va a ser variable, entonces va a ser una U a la N. La derivada de Y al cuadrado va a ser 2XY, como me muestra aquí. Entonces, si yo voy a aplicar o encontrar el gradiente, como me muestra mi ecuación anterior, voy a tener dos términos, uno en Y y uno en J. La derivada con respecto a Y, respecto a X va a ser lo que yo tengo en Y. La derivada con respecto a Y va a ser el término que yo tengo en J. Entonces, si voy a evaluar el gradiente de esta función en el punto 1,2, necesito sustituir el valor de X igual a 1 y Y igual a 2 en el gradiente, que sería esto que yo tengo aquí. Sustituyo aquí, aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sustituyendo el valor para comprobar, ¿verdad? El valor de Y dijimos que es igual a 2, ¿sí? Lo sustituyo aquí 2, el valor de X es igual a 1, lo sustituyo aquí igual a 1 y así sucesivamente para toda la ecuación. Entonces, si aquí elevamos al cuadrado este término de 2, ¿verdad? Sería 2 al cuadrado, serían 4, más 2 sería igual a 6, que se multiplica por y, más el logaritmo de 1 más 2 multiplicado por 1 por 2. Logaritmo de 1 va a ser igual a 0. Multiplicación de 2 por 2 es igual a 4. Entonces voy a tener aquí mi segunda componente de el gradiente de mi función evaluada en el punto 1,2. Y enseguida tenemos una forma alternativa de la derivada direccional. Esto es, si f es una función diferenciable de x y y, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u es representada de esta manera. Derivada de direccional de f va a ser igual al gradiente de x, y multiplicado por el producto punto de el vector unitario. Entonces nos pide hallar una derivada direccional usando el gradiente en x, y hallar la derivada direccional de esta ecuación o esta función que tenemos aquí en el punto menos 3 cuartos, 0 en la dirección de P a Q, que serían estas coordenadas que tenemos nosotros aquí. Entonces, para hacer la resolución, notemos que el ejercicio no nos da el vector unitario, por lo cual yo tengo que calcular el vector unitario. Entonces, para hacer eso, necesito calcular primero la magnitud de ese vector, ¿verdad? Y el vector como tal del punto P al punto Q. Esto lo voy a hacer con esta ecuación que tenemos aquí. A x2 le voy a restar a x1 y le voy a sumar la resta de y2 menos y1. Entonces este va a ser x1, este y1, este x2, este y2. Los voy a sustituir aquí en esta ecuación, como se muestra aquí. Y bueno, los resultados van a ser estos que yo tengo aquí, que sería 3 cuartos de y más 1 en j. Entonces, para calcular la magnitud de este vector, para tener nuestro vector unitario, ¿qué debo de hacer? Voy a elevar la componente, el valor de 3 cuartos y el valor de 1 los voy a elevar al cuadrado y les voy a sacar la raíz, que sería esto que tenemos aquí. Sí, en este caso sería 3 al cuadrado, serían 9 entre 16, serían 9 16avos, 9 16avos, más 1 sería igual a 25 16avos, como muestra aquí la raíz, ¿verdad? Si le saco la raíz a 25, le saco la raíz a 16, la raíz de 25 van a ser 5 y la raíz de 16 van a ser 4. Y bueno, ya tengo ahí la magnitud. Con eso pasamos a lo siguiente. Yo tengo que derivar mi ecuación, ¿sí? Que tenemos aquí, esta que está aquí, ¿sí? Entonces la tengo que derivar con respecto a x, la tengo que derivar con respecto a y.
Entonces eso me da lo siguiente. Si nos fijamos, aquí este término va a ser, la derivada van a ser 6x, ¿sí? Con respecto a x. Y aquí, con respecto a x sería igual a 0 porque no tenemos x. Ahora con respecto a y, esto no se deriva, sería una constante, sería derivada igual a 0. Solamente se derivaría esto, que sería 4y. Y eso se muestra a continuación. Sería 6x en y menos 4y en j. Entonces el gradiente en el punto menos 3,0 va a ser, lo voy a evaluar, ¿verdad? Voy a sustituir este valor de x y este valor de y aquí y aquí, aquí y aquí, como me muestra la siguiente ecuación, ¿sí? Entonces ya sustituyendo, ¿verdad? Vamos a ver que la componente en j va a ser igual a 0, como se muestra aquí, y la componente en y va a ser igual a menos 9 medios de y. Entonces, por lo tanto, en el punto menos 3,4,0, la derivada direccional de la función de x, y va a ser igual al gradiente de x, y multiplicado por el producto punto de u. Entonces, para realizar eh, la fórmula necesitamos el vector unitario. Eh, entonces, tenemos que este es el vector, ¿verdad? Con el cual nosotros comenzamos, ¿verdad? Hay que dividir este vector entre su magnitud. Su magnitud, dijimos que era esta que teníamos aquí, 5 cuartos, ¿sí? Entonces hay que dividir este vector o cada componente entre 5 cuartos. Y eso nos va a dar el vector unitario, como dice aquí esta fórmula que tenemos a continuación. Y tenemos que el vector unitario va a ser 3 quintos de i más 4 quintos de j. Entonces, para aplicar nuestra fórmula, en este caso de la multiplicación del producto punto del gradiente por nuestro vector unitario, sería, tenemos nuestro vector unitario que es este que está aquí. Entonces sería esto que yo tengo aquí, que lo voy a multiplicar por el gradiente, que es esto que yo tengo aquí. Entonces voy a multiplicar componente por componente, componente en i por componente en i, componente en j por componente en j. Entonces, en este caso, menos 9 medios por 3 quintos me va a dar menos 27 décimos. Y 4 quintos por 0, pues me va a dar igual a 0. Entonces aquí ya quitamos las componentes en i y esto va a ser igual la derivada direccional de la función x, y va a ser igual a menos 27 sobre 10 y ese es nuestro resultado. Entonces, aplicaciones del gradiente. Se ha visto que hay muchas derivadas direccionales en un punto x, y de una superficie. En muchas aplicaciones se desea saber en qué dirección moverse, de manera que f de x, y crezca más rápidamente. Esta dirección se llama dirección de mayor ascenso y viene dada por el gradiente, como se establece en el siguiente teorema. Y tenemos aquí las propiedades del gradiente, que son estas tres que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, para visualizar una de las propiedades del gradiente, imagina un esquiador que desciende por una montaña. Si f de x, y denota la altitud a la que se encuentra el esquiador, entonces menos delta f, x, y indica la dirección de acuerdo a la brújula que debe tomar el esquiador para seguir en el plano xy y no apunta hacia arriba ni hacia abajo de la ladera de la montaña. Otra ilustración del gradiente es la temperatura de x, y en cualquier punto x, y de una placa metálica plana. En este caso, delta txy da la dirección del máximo de temperatura en el plano xy, como se ilustra en el siguiente ejemplo. Hallar la trayectoria de un rastreador térmico. Un rastreador térmico se encuentra en el punto 2,-3 sobre una placa metálica cuya temperatura en x, y es dada por la siguiente ecuación. Hallar la trayectoria del rastreador si se mueve continuamente en dirección de máximo incremento de temperatura. Entonces, la solución, vamos a representar la trayectoria de la función de posición por esta ecuación que nosotros tenemos aquí,
Un vector tangente en cada punto x, t y y, t está dado por la primera derivada con respecto a t de x con respecto al tiempo y de y con respecto al tiempo para su componente en y y su componente en j. Como el rastreador busca el máximo incremento de temperatura, las direcciones de la primera derivada con respecto a t y delta t, perdón, x, y, va a ser igual a menos 8x y menos 2y en j. Son iguales en todo punto de la temperatura de la trayectoria. Entonces, con esta ecuación que nosotros tenemos aquí, voy a sustituir los valores, ¿verdad? Que sería menos 8x y menos 2y. Decimos entonces que donde k depende de t, despejando en cada ecuación de t sobre k e igualando los resultados, nos da de la siguiente manera. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a despejar, ¿verdad? dt, este dt está dividiendo, va a pasar hacia acá multiplicando, este menos 8x está multiplicando, va a pasar aquí dividiendo, entonces voy a tener dx menos 8x y aquí lo mismo con este término que nosotros tenemos aquí, 2y negativo va a pasar dividiendo, dt va a pasar aquí multiplicando, esta acá va a pasar dividiendo, este voy a tener que dy menos 2y va a ser igual a dt sobre k. Entonces igualando esas dos ecuaciones nos da lo siguiente. Entonces de, la solución de esta ecuación diferencial es x es igual a c por y al cubo. Como el rastreador comienza en el punto 2, menos 3, se puede determinar que c es igual a 2 sobre 81. ¿Qué significa? Bueno, despejamos aquí el valor de c, ¿verdad? Este ya está multiplicando, pasa dividiendo, sustituimos el valor de 2 y de menos 3 en esa ecuación y nos va a dar el valor de c. Entonces, por lo tanto, el rastreador puede determinar que el calor va a ser igual a, como ya sabemos cuál es el valor de C, lo sustituimos aquí nada más y ya, y tenemos ahí nuestra ecuación. Entonces, tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Que en este otro ejemplo se nos pide hallar la dirección de máximo incremento. La temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica va a ser definida por esta ecuación que tenemos, donde x y y se miden en centímetros. ¿En qué dirección a partir de 2, menos 3 aumentará más rápido la temperatura? ¿Cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? Entonces, para solucionar esto, pues tenemos que hacer la derivada de esta función que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a derivar esta ecuación con respecto a x y esta ecuación con respecto a y nos va a dar dos componentes, una en y y una en j. En este caso, por ejemplo, si voy a derivar con respecto a x esta función, esto que tenemos aquí va a ser constante. Esto que tenemos aquí también va a ser constante. Derivada de una constante va a ser igual a 0. Solamente tengo que derivar esto que yo tengo aquí. Entonces la derivada de esto sería menos 8x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería nuestra componente en y, como se muestra aquí. Ahora nuestro componente en y. Ahora, esto va a ser constante para derivar con respecto a y esto va a ser constante para derivar con respecto a y. ¿Qué tengo que hacer? Nada más voy a derivar esto con respecto a y. Entonces la derivada de y al cuadrado va a ser menos 2y en j. Y en este caso el gradiente, ¿verdad? Que se compone de la derivada con respecto a x más la derivada con respecto a y de la función original, nos va a dar de la siguiente manera como tenemos aquí. Entonces dice que la dirección de máximo incremento está dada eh, perdón, está dada eh, eh, por resolver esta ecuación, ¿verdad? Cuando yo sustituyo el valor de x y el valor de y en el gradiente calculado, que serían 2 y menos 3. Entonces, el gradiente de t en 2, menos 3 va a ser igual a menos 16 en y menos 6 en j. ¿Qué quiere decir? Voy a poner aquí este valor de x, que sería 2, 8 por 2 serían 16, y voy a poner aquí el valor de y, que sería menos 3, que sería aquí, sería menos 3 por menos 2, sería más 6.
Entonces aquí tenemos una equivocación de signo, ¿verdad? Entonces menos por menos me va a dar más. Aquí sería más 6. Entonces la tasa de incremento eh, va a ser la magnitud de, del gradiente, que sería este valor que tenemos aquí. Entonces la magnitud del gradiente sería elevar este valor al cuadrado y elevar este valor al cuadrado y sacarle la raíz, como se muestra aquí. Elevar 16 al cuadrado nos va a dar 256 y 6 al cuadrado nos va a dar 36. La raíz de eso nos va a dar 17.06 grados por centímetro. Entonces, esa sería nuestra, ¿cómo se dice? Finalización, ¿verdad? Del ejercicio. Entonces, las conclusiones que vimos el día de hoy, se vio la generalización de la definición de derivada parcial para obtener la tasa de variación de una función parcial. Se vio el concepto de vector unitario, el cual es muy importante para realizar los respectivos cálculos. Vimos que la derivada direccional puede expresarse como el producto punto de dos vectores. También aprendimos que el gradiente de una función de dos variables es una función vectorial de dos variables. Y además vimos también la forma alternativa de la derivada direccional. Y también vimos que en muchas aplicaciones se desea saber en qué dirección moverse, de manera que f de x, y crezca más rápidamente. Esta dirección se le llama la dirección de mayor ascenso y viene dada por el gradiente. Y bueno, por mi parte pues es todo. Esta es la bibliografía, los libros que se estuvieron consultando para preparar la presentación. Y pues muchas gracias a todos y nos vemos para la próxima clase.